El granjero se desmaya al ver lo que la mendiga discapacitada tenía enterrado en el bosque. Era un día como cualquier otro cuando Víctor, el millonario excéntrico conocido por sus lujosos caprichos y su amor por volar, surcaba los cielos de un remoto bosque. El sol brillaba intensamente, las nubes danzaban suavemente y a miles de pies de altura todo parecía perfecto. Hasta que algo atrajo su atención. Una sombra, un bulto asomando entre los árboles. Intrigado, desvió la aeronave hacia abajo, cediendo ante la curiosidad que lo había perseguido por años. Al aterrizar, la tierra crujía bajo sus pies mientras él se acercaba a la pertinente escena. Veía a un granjero a lo lejos, con el rostro demacrado y los ojos desorbitados. Una mezcla de terror y confusión cubría su expresión. ¡No puede ser!, gritaba, mientras caía de rodillas como si hubiera recibido un golpe devastador. ¡Qué horrible descubrimiento había desatado tal reacción! Víctor se acercó rápidamente, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Al asomarse a la tumba improvisada, un estremecimiento recorrió su espalda. Allí, enterrado en la tierra húmeda, había un cuerpo. Una mano pequeña, delicada y cubierta de tierra, asomaba como un grito en silencio. Su respiración se detuvo. Nunca había presenciado algo tan inquietante. Justo cuando iba a dar un paso atrás, escuchó un grito desgarrador. ¡Mamá! Era una niña. Su voz, a pesar de ser apenas un susurro, estaba cargada de un dolor abrumador. Víctor se giró y vio a Sofía, una pequeña de 6 años, con ojos grandes y llenos de lágrimas. Estaba cubierta de tierra y desamparo. En ese instante, la vida de Víctor cambió por completo. Decidió que no podía dejarla ahí. Se acercó a la niña, sintiendo un nudo en la garganta mientras le ofrecía su mano. «Vamos a salir de aquí», le dijo, aunque no tenía idea de cómo. Mientras sacaba a Sofía de entre la tristeza y el horror, vio una chispa de esperanza en su mirada. Era hermosa, a pesar del sufrimiento. Con cada paso que daban juntos hacia la luz, él sentía que algo dentro de sí se reconfiguraba. Una conexión, más allá de lo que su mente podía entender, empezaba a florecer entre ellos. Días después, la historia de Sofía y Víctor se volvió aún más complicada. La muerte de Mariana, su madre, había dejado un vacío y la familia de ella apareció de la nada, reclamando la custodia de la niña. Así, Víctor se encontró atrapado en una feroz batalla legal. Un torbellino de emociones lo invadió. El miedo a perder a Sofía lo mantenía alerta. Mientras tanto, la pequeña comenzó a encontrar su voz, revelando secretos que resonaban como campanas en la mente de Víctor. ¿Quién era realmente mi madre?, preguntaba constantemente. El olor a miedo e incertidumbre flotaba en el aire. Víctor miraba a Sofía y a la vez veía su propio reflejo. Un hombre que había estado solo mucho tiempo, aterrorizado por el abandono. Cada decisión que tomaba tenía el peso de su pasado encima. Se sentía cada día más atrapado entre su nuevo amor por la niña y el oscuro legado de su propia vida. El día del juicio estaba cada vez más cerca. Las horas parecían horas, y cada momento compartido era precioso, pero la tormenta que se avecinaba era inminente. ¿Podría él mantener a Sofía a su lado? ¿O los lazos familiares y el dolor del pasado los separarían nuevamente? La duda anidaba en su corazón como un pájaro asustado. «Oye, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante». Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale una revisadita rápida al botón rojo de ahí abajo para asegurar que sigues suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. ¡Ah! Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué final estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Mientras Víctor miraba a Sofía, sintió que cada momento estaba envuelto en una burbuja de incertidumbre. El corazón le latía con fuerza por el miedo a perderla. La pequeña, con sus ojos grandes, apenas podía contener la pregunta que la atormentaba. Pero antes de que pudiera contestarle, algo interrumpió el momento. Un grupo de personas apareció, avanzando entre los árboles. Eran familiares de Mariana, gritando, armados con rabia y dolor. ¡Devuélvenos a la niña! ¡Ella es nuestra! A Víctor le dio un vuelco el estómago ante la furia y la locura que asomaba en sus rostros. Sofía, que estaba a su lado, se encogió. El ambiente se volvió denso, lleno de tensiones y acusaciones. ¿Qué te crees, millonario? ¿No la quieres como nosotros? Gritó uno de ellos, un hombre alto con una mirada fría que hacía temblar a Víctor. Los murmullos subían como un murmullo de tormenta. Víctor se sintió pequeño. La situación era abrumadora. Sin poder controlar el pánico, empezó a buscar alguna salida. Pero lo único que veía era la idea de perder a Sofía. En ese instante, un grito atravesó el aire, desgarrador. ¡Papá! Fue Sofía. Alzó la vista y Víctor, por un segundo, vio que su rostro se nublaba en confusión. No era el grito de una niña perdida. Era un grito de reconocimiento, de conexión. El corazón de Víctor se detuvo. Justo allí, un hombre apareció detrás del grupo. Un hombre de unos 40 años que fue a buscar la mano de Sofía. «Sofía, he venido por ti. Eres mi hija». Las palabras resonaron como balas al caer. Todo dentro de Víctor se congeló. ¿Qué? ¿Cómo es posible?, pensó, sintiendo que la realidad se desmoronaba como un castillo de naipes. La multitud se hizo más densa. Los gritos se elevaban. «Eres un ladrón de niños», le decían. Víctor miró a Sofía y en sus ojos vio un torbellino de emociones. Confusión, miedo y una lucha interna que jamás había querido presenciar. La idea de que aquella pequeña, la que quería salvar, pudiera ser hija de otro, lo desgarraba. «Mariana nunca mencionó nada sobre su padre», murmuró Víctor, incrédulo. La atmósfera se tornó pesada. La familia de Mariana empezaba a rodear a Sofía, jalando de ella, como si hubiera una guerra de fuerzas entre ellos. Víctor sentía un frío helado recorrer su columna vertebral. También se dio cuenta de que ni siquiera sabía si la historia que le había contado Mariana era cierta. ¿Era Sofía realmente su hija? ¿O era la niña que había encontrado entre la bruma del horror en el bosque? Esa conexión que había sentido, ese amor naciente, podría ser un espejismo construido sobre una mentira. La tensión era palpable. «No quiero que te lleven, Sofía», dijo, su voz temblorosa. «No sé qué será de ti». En ese momento, la verdad se deslizó entre sus pensamientos como una serpiente. Comenzó a tambalearse. Se dio cuenta de que la lucha por Sofía era más que una batalla legal. Era una lucha por la verdad. Y esa verdad podría hacer estallar todo lo que había creído conocer. El caos se extendía. Gritos y llantos resonaban en el aire. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Qué secretos escondía su historia? Con cada palabra que caía, el peso del pasado
se hacía más intenso. Un nuevo horizonte de dudas se extendía ante él, y su corazón latía con fuerza por la incertidumbre. Sin embargo, entre la confusión, Víctor decidió que no se iría sin luchar. Las relaciones y las emociones se enredaban, y un nuevo capítulo de esta historia apenas comenzaba. El rostro de Sofía estaba cubierto de lágrimas, y Víctor sabía que eso solo era el principio del verdadero tormento. La tensión en el aire era palpable. El rostro de Víctor, angustiado, miraba entre la multitud, y en sus ojos la desesperación se tornaba en determinación. Sofía, con su pequeño cuerpo tembloroso al lado de él, era su única preocupación, hasta que una voz resonó de entre el grupo familiar que lo rodeaba. «Sofía, tu madre te está esperando. ¡Ven aquí!». Era una mujer con una mirada firme. Su expresión parecía llena de conocimiento, como si guardara secretos que volvían a salir a la luz. Víctor frunció el ceño, sintiendo sudor frío en su frente. ¿Ella? ¿Qué sabía que él no? Esa mujer tenía un aire de autoridad, un aire que desató un torrente de murmullos en la multitud. «¿De qué hablas?», preguntó Víctor, intentando mantener la compostura mientras su voz temblaba. Pero las palabras salieron de sus labios pesadas, como piedras. El hombre que se había presentado como el padre de Sofía extendió su mano, y el corazón de Víctor latía en respuesta a un nuevo peligro. ¿Era posible que el pasado de Mariana, su oscuro legado, lo estuviera alcanzando? En medio del ruido, la mujer dio un paso al frente, mirando directamente a Víctor. «No deberías estar aquí. Sofía es un asunto de familia». Su voz, aunque firme, titubeaba. Ella no debería estar con un extraño. De repente, el aire se tornó más denso. La confusión arremetía como un huracán en la mente de Víctor. «¿Stranger? ¿Eres tú la que me dice eso?». Estaba preparado para luchar, para proteger a la niña que había llegado a querer como su propia hija. Justo entonces, una explosión de gritos resonó. Sofía, confundida, intentó acercarse a la mujer desconocida, pero Víctor la retuvo firmemente, su mano en su pequeño hombro. «No te muevas, Sofía», le susurró, pero su voz no sonaba como él quería. Era un chillido apenas audible. La mujer se detuvo, analizando su reacción. «¿Por qué no te has presentado?», dijo con calma. «Todo el mundo sabe que somos parte de esto. Sabemos quién es tu madre. Lo sabemos desde hace mucho». De pronto, todos callaron, y Víctor sintió que el tiempo se detenía. El mundo exterior se desvanecía mientras sus latidos resonaban en sus oídos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué historia había detrás de Sofía que él no conocía? «Yo sé quién es tu madre», continuó la mujer, su mirada fija en Sofía. Era una mujer muy especial. Una mujer que no solo tuvo problemas, sino secretos. Secretos que están en peligro de salir a la luz. Un golpe al pecho. La revelación cayó sobre Víctor como un rayo. Se empezó a recordar historias susurradas desde la niñez sobre traiciones y secretos guardados en la oscura historia de la familia de Mariana. Las palabras de la mujer lo atravesaron como un cuchillo. Mariana no era la mujer que tú pensabas. La multitud respiró colectivamente. La atmósfera se colapsó. Víctor sintió que el piso se desvanecía bajo él. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, su voz apenas un hilo. Sofía lo miró, su mirada inocente llena de dudas, y en su pequeño rostro se vislumbraba el temor. «Ella no murió por accidente, Víctor. Te han estado usando para encubrir una verdad aterradora», dijo la mujer, su voz baja, pero llena de poder.
La madre de Sofía estuvo involucrada en algo mucho más grande que tú y yo. Algo que podría terminar con todos nosotros. Víctor titubeó. Todo lo que sabía se desmoronaba. Todo lo que pensaba que entendía se convertía en cenizas. Las palabras seguían resonando en su cabeza. Nunca lo supe, repitió, mientras se aferraba a Sofía, quien comenzaba a temblar. Necesitamos hablar, síguenos, le dijo la mujer, con una frialdad que le heló la sangre a Víctor. En ese momento, el caos no solo era una arena de gritos y acusaciones. Era una trampa, una red que se cerraba alrededor de ellos. ¿Realmente debería seguir? ¿Qué más estaría ocultando? ¿Podría haber más sorpresas bajo la superficie? ¿Secretos que lo dejarían aún más devastado? La confusión lo envolvía mientras la niebla se espesaba, y él sabía que tenía que decidir: escuchar a esa mujer y descubrir la verdad sobre Sofía y Mariana, o proteger a la niña del oscuro pasado que los acechaba. Todo giraba alrededor de él, y el destino de Sofía pendía de un hilo. La mujer que decía conocer a Mariana miró con intensidad a Víctor. Tienes que saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. La frase sonó como un eco aterrador en el aire. Y todo el mundo quedó en silencio, expectante. Sofía se aferró más a Víctor, sus pequeños dedos temblando contra su chaqueta. Víctor sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué verdad?, preguntó, su voz quebrándose mientras intentaba asimilar lo que estaba pasando. La mujer no le respondió de inmediato. Los murmullos se intensificaron entre familiares de Mariana, como un mar de palabras ininteligibles que se arremolinaban en medio de la tensión. Ella estaba involucrada en algo oscuro, continuó la mujer. Su mira no solo era una madre luchadora, había cosas que hizo, conexiones que no entendías. En ese instante, un ruido atronador interrumpió la escena. Un estruendo, como si un árbol hubiera sido derribado, sacudió la tierra. La multitud se hizo a un lado, mirando hacia el lugar de origen. Y entonces lo vieron. Un vehículo gris, polvoriento y destartalado, irrumpió entre los árboles, como un monstruo que emergía de la nada. El corazón de Víctor se aceleró. No podía ser bueno. Del auto salió un grupo de hombres, mal encarados y con miradas frías. Llevaban chaquetas de cuero y la seriedad de quienes no temen a nada. ¿Dónde está la niña?, gritó uno de ellos, su voz profunda resonando entre los rumores de la multitud. La ansiedad se instaló en el aire. Todos sujetaban sus respiraciones, esperando lo peor. «¡Retírense!», ordenó el hombre que se había presentado como el padre de Sofía. Pero su advertencia fue ignorada. Los hombres avanzaron, un par de ellos empujando a los familiares de Mariana a un lado. «No estamos aquí por ustedes», dijo uno, sonriendo con un aire siniestro. «Vinimos a buscar a la niña». Sofía, al oír eso, mostró miedo en sus ojos. La verdad de todo se hizo más oscura. En un instante, el pánico invadió a Víctor. Su instinto lo llevó a poner a Sofía detrás de él, una barrera entre ella y esa amenaza inminente. «¿Qué quieren?», exigió, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. «Sabemos que ella no es solo una niña perdida. Tiene algo que nos pertenece», replicó el hombre con una risa burlona. La insinuación causó revuelo. ¿Algo que nos pertenece? ¿De qué estaban hablando? Sofía, con su inocencia tan palpable, miró a Víctor, quien recobró el aliento. «No, no es un objeto. Sofía es una persona», susurró. Palabras ya se perdían en el murmullo tenso que rodeaba la escena.
El hombre que parecía ser el líder de ese grupo miró a Víctor con desprecio. Es fácil hablar, pero tú no entiendes. Ella proviene de una línea, una familia con secretos que van más allá de lo que crees. Tal vez no eres el héroe después de todo. Una revelación desgarradora sobresaltó a Víctor. Se dio cuenta de que, en este juego de poder, él era un peón en un tablero mucho más grande. Sofía no solo era la niña que había salvado, era un símbolo, quizás una pieza clave en algún rompecabezas de un pasado oscuro que no conocía. De repente, las conexiones empezaron a encajar para Víctor y una sensación helada hizo eco en su pecho. ¿Qué tipo de familia?, preguntó, ahora con un miedo más profundo. ¿Qué secreto? Justo en ese momento, la mujer que había instigado el caos dio un paso adelante. Sofía es la heredera de una fortuna oculta. Su madre guardó secretos para protegerla. La multitud murmuró de nuevo, ahora azorada, y Víctor sintió que la tierra se deslizaba de debajo de sus pies. Eso no puede ser. Su voz se apagó. La verdad destrozaría todo lo que había creído conocer hasta ahora. Sofía, todavía sosteniéndose de él, parecía una marioneta en medio de una lucha monumental. Sin previo aviso, la multitud se agitó. 2 hombres del grupo de los forasteros empezaron a empujar a los que estaban frente a ellos. Caos absoluto. Todo sucedió en milésimas de segundo. Sofía gritó, mientras Víctor la apretaba con más fuerza, deseando protegerla a toda costa. ¡Lárguense de aquí!, volvió a gritar el supuesto padre, pero la situación se volvió más peligrosa, y lo inesperado ocurrió. En medio del empujón, Sofía se soltó de su agarre y corrió hacia uno de los hombres. «¡Papá!», exclamó con una voz enérgica y llena de amor. Las palabras resonaron como un trueno. Víctor sintió que su corazón se detenía, mientras todos los ojos se volvían hacia esa conexión devastadora. La verdad repentina estalló, iluminando sin compasión el oscuro laberinto que los rodeaba. La historia que creía sencilla ahora era un mar de confusión, traición y revelaciones inesperadas. La mirada de Víctor se llenó de horror y desesperación. ¿Podía realmente confiar en Sofía, en todo lo que había construido en esos días, en esos momentos compartidos? Antes de que pudiera reaccionar, una nueva pregunta atravesó su mente. Podía enfrentar la verdad que ahora se revelaba con una intensidad devastadora. La vida de Sofía y la suya habían cambiado para siempre en un instante. Todo lo que creía que sabía estaba desmoronándose, dejando solo espacio para la agonía de lo desconocido. El grito de Sofía resonó como un eco en las mentes de todos. El grupo de hombres cada vez más amenazante. La identificación repentina de Sofía fue como un balde de agua fría para Víctor. Sus ojos se abrieron como platos buscando respuestas en el rostro de la pequeña, mientras la multitud contenía la respiración. «¡No, Sofía! ¡No te acerques a él!», gritó Víctor, sintiendo que la desesperación lo consumía. Pero la niña, en un arrebato de felicidad, corrió hacia el hombre que se hacía llamar su padre. «¡Papá!», exclamó, con una alegría desbordante, desatando un torrente de murmullos y miradas incrédulas en la multitud. El líder de los hombres lanzó una sonrisa burlona. «¿Lo ves, Víctor? Ella sabe quién es». La frase le dio un golpe en el pecho. La conexión de Sofía con ese desconocido, esa afirmación de una paternidad en la que no tenía parte, lo paralizó por un instante. Pero el verdadero horror vino después, justo cuando la niña estaba a punto de alcanzar la mano extendida de su padre. Un grito desgarrador atravesó el aire. «¡Sofía, no!». La voz era familiar. Era Mariana, la madre fallecida, o al menos la mujer cuya muerte había creído trágica. Pero ahora, su espíritu parecía cobrar vida,
mientras las palabras resonaban en el bosque. La multitud se volteó en un instante, y todos parecieron recordar lo que habían enterrado junto a Mariana. Secretos tan oscuros que convertirían su tragedia en un thriller con demasiados giros. El hombre miró hacia el cielo, como si buscara las palabras. Mariana no estaba muerta. Todo fue un plan para proteger a Sofía de esto. Su voz se desvaneció, pero el silencio gritaba preguntas. ¿Qué tipo de plan? Víctor miró a Sofía, su inocencia brillando en la confusión. «Esto es una locura», murmuró, sintiendo la presión en su pecho. De repente, el hombre dio un paso adelante, exigiendo respuestas. «Ella es la clave, Víctor, la clave para descubrir lo que realmente sucedió aquella noche, lo que ella escondió de todos». Y allí, en medio de la tensión, Sofía se congeló, mirándolo con una mezcla de amor y miedo, como si dijera: «Ayúdame». El aire se volvió irrespirable. Mariana, viva, era un peso que no podía soportar. Las revelaciones estaban desgarrando la realidad. ¿Acaso había estado con él todo este tiempo y él ni se dio cuenta? En un arranque de confusión, Víctor sintió que el mundo se desmoronaba. «Mariana y yo planeamos esto, para protegerte de quienes quieren apoderarse de ti», continuaba el hombre, mientras la multitud se volvía un mar de murmullos inquietantes. «No tienes que temerme. Lo que sucedió fue por tu bien». El silencio era abrumador. ¿Qué había pasado realmente en esa noche fatal? ¿Por qué Sofía era la clave? El caos se erguía entre la multitud. La incertidumbre era palpable. Víctor sintió que todo a su alrededor se volvía hielo. ¿Y qué ha pasado con Mariana? La pregunta salió de su boca con más fuerza de la que anticipó. El hombre vaciló, su rostro endureciéndose por un momento. Fue entonces que algo cambió drásticamente. Un destello de luz iluminó el bosque y un grupo de hombres encapuchados emergió de la espesura. No eran como los otros. Tenían un aire de violenta determinación y con un movimiento rápido rodearon a todos. La atmósfera se volvió tensa y el tiempo se detuvo. «Váyanse», gritó uno de ellos. «Esta no es su pelea». La confusión reinaba mientras la gente se estremecía. Víctor se encontró atrapado en el fuego cruzado de revelaciones, peligros y secretos que amenazaban con consumirlo todo. Con cada segundo, la verdad se volvía más difusa. María, la madre muerta, su regreso siendo algo más que un cuento. Sofía, una pieza delicada en un juego siniestro. Y entre el caos, el verdadero objetivo se escondía en las sombras. Solo quedaba una pregunta resonando en su mente. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? ¿Y qué papel realmente había jugado Mariana? El caos se intensificó. Gritos, empujones, el miedo embargaba a todos. «Sofía, ven aquí». Voces llamaban. Jean, el pretendido padre, extendía sus brazos. Pero Víctor sabía que no solo luchaba por Sofía. En este abismo de sorpresas había que desvelar el verdadero rostro de Mariana y la sombra que se cernía sobre ellos. Con un último vistazo a la niña, antes de que las sombras engulleran su figura, una burbuja de esperanza estalló en su pecho. Podría haber forma de salvarla y descubrir quién. La multitud, expectante, observaba un torbellino de emociones. Por un instante, el tiempo parece haberse detenido. Sofía se detuvo justo delante de la figura de su padre, su rostro enrojecido por la confusión y el deseo. «¡Papá!», reiteró,
con esa inocencia aplastante que atravesaba el aire como una flecha. Sus ojos brillaban con esperanza, pero Víctor sabía que ese hombre no traía más que tormenta. «Sofía, ven aquí», volvió a ordenar Víctor, intentando controlar su voz. Pero la niña estuvo en la trampa de una conexión íntima que él jamás podría entender. La situación se tornó insostenible. Justo cuando la mano del hombre estaba a punto de envolverse en el pequeño brazo de Sofía, un estruendo sacudió el ambiente. Un grupo de hombres encapuchados emergió de la maleza. Eran figuras imponentes, con músculos definidos bajo sus chaquetas de cuero. Un aire de peligro los seguía como una sombra ominosa. «¡Retíense!», gritó uno de ellos, su voz profunda resonando en el aire, y la multitud tembló. «¡No están aquí para jugar!». Los murmullos se convirtieron en un clamor de protesta. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren?», se preguntaban entre sí, desorientados. La tensión se incrementó. Una tormenta de incertidumbre. Sofía miraba entre el padre desconocido y Víctor, atrapada en la montaña rusa de un infierno emocional. De repente, el hombre que afirmaba ser su padre deslizó una mirada dura sobre los encapuchados. «Ustedes no tienen nada que ver aquí», intentó defenderse, pero su voz sonaba más frágil que nunca. Un golpe sordo resonó en el aire. Sofía cayó al suelo. Un instante desastroso que partió el corazón de Víctor. «¡Sofía!», gritó lanzándose hacia ella. En ese momento, los encapuchados capturaron a su padre, empujándolo hacia atrás, como si fuese un simple muñeco. De repente, algo cambió. Una voz resonó desde el fondo de la multitud, clara y autoritaria. «¡Detengan todo!». Un hombre mayor, con voz profunda y mirada penetrante, emergió de las sombras. La multitud se hizo a un lado, como si alguien de mayor autoridad hubiera llegado. «Mariana puede haber estado viva todo este tiempo». La confesión dejó un silencio escalofriante. Los murmullos crecieron como ecos en un cañón. Todos, incluso Víctor, se quedaron congelados. ¿Qué quería decir? La noción de que Mariana había fingido su muerte lanzó un escalofrío por su columna. Sofía, aún en el suelo, miraba con miedo. «¿Estás diciendo que ella sigue viva?», preguntó Víctor, su voz apenas un susurro. El aire se volvió muy denso. Una sensación escalofriante ocupaba el espacio. Cada corazón en la multitud parecía esperar la respuesta. El hombre mayor avanzó. «No solo eso», dijo, y todos se inclinaron hacia adelante. «Mariana y su línea familiar han estado involucradas en este asunto desde el principio. Ellos han estado protegiendo un legado que podría desatar un caos inimaginable». Los murmullos volvieron a aumentar. Una ola de incredulidad. Pero entonces el hombre mayor miró a Sofía, su rostro desgarrado entre la valentía y la compasión. «Ya es la llave. Y también lo es lo que representa. Lo que yo sé, lo que ustedes no saben, podría perturbar todo lo que creen». Víctor, confundido, buscó respuestas en los ojos de Sofía, pero ahora encontraba solo un abismo de incertidumbre. La figura del hombre encapuchado se acercó más, colisionando las vidas de todos con el peso de sus misterios. El caos reinaba, mientras las sombras se preparaban para devorar la realidad que creían conocer. El corazón de Víctor latía fuerte.
La sensación de la elección asfixiaba como un manto pesado. ¿Qué significaba esto para Sofía? Y mientras se aferraba a su mano pequeña, un nuevo temor surgió. Las mismas palabras de la mujer que hablaba de secretos y amenazas caían como una sombra sobre él, convirtiendo toda su lucha en un juego del que aún no conocía las reglas. La pregunta reverberó en su mente. ¿Qué estaba realmente ocultando Mariana? Todo estaba a punto de cambiar. El grito de Sofía resonó como un eco desgarrador en la mente de Víctor. Su corazón latía con fuerza mientras observaba a la pequeña acercarse al hombre que decía ser su padre. La imagen del rostro de Sofía, lleno de inocencia y esperanza, se chocaba con la realidad aterradora que se estaba desmoronando a su alrededor. Víctor sintió cómo el pánico lo envolvía. «¡No, Sofía! ¡No te acerques a él!», gritó, pero su voz se perdió en la vorágine de murmullos y emociones de la multitud. La tensión aumentaba cada segundo. Todos contenían la respiración, como si estuvieran a la espera de una tormenta. «¡Papá!», volvió a repetir la niña, su voz radiante contrastando con la oscuridad que crecía a su alrededor. Y entonces ocurrió. De entre las sombras emergió una figura familiar. Era Mariana. No el recuerdo fantasmal que había llevado Víctor en su mente, sino ella, en carne y hueso, con el cabello un poco revuelto y una mirada que reflejaba tanto amor como miedo. «¡Sofía!», gritó, extendiendo sus brazos. El mundo de Víctor se detuvo. «¿Qué? No puede ser», murmuró, sintiéndose como si la tierra se abría a su alrededor. La imagen de Mariana enfrentándose al caos desatado era demasiado. Ella había estado muerta, había estado en su corazón y en sus recuerdos. Y ahora aquí estaba. Todo se sentía como un mal sueño. La multitud se quedó en silencio, en estado de shock. Sofía, en un instante, pareció levantarse sobre la desesperanza y reconoció a su madre. «¡Mamá!», exclamó, corriendo hacia ella. El tiempo se detuvo. Pero Víctor no podía moverse, atrapado en una confusión aterradora. ¿Era posible que todo lo que creía hubiera sido un engaño? ¿Mariana había estado fingiendo su muerte? «Mariana, ¿dónde has estado?», preguntó Víctor. Sus palabras aplastadas con temor y asombro. Pero en lugar de respuestas, recibió el eco del pasado. La mujer que amaba estaba tan cerca, pero tan lejos. «Los hombres encapuchados», empezó a decir Mariana, pero las palabras quedaron atragantadas en su garganta. Justo entonces, uno de los encapuchados dio un paso adelante, apuntando hacia ella. «¡Mariana! ¡Volverás con nosotros!». La brutalidad de su voz rompió la burbuja de tiempo. La multitud comenzó a murmurar. El caos se desató de nuevo. «¡Reténse!», gritó el padre de Sofía, pero el encapuchado ya había levantado su mano. Mariana, con la mirada llena de determinación, gritó: «¡No! ¡No lo harás!». Sofía no pertenece a este mundo oscuro. Esa determinación hizo que un peso terrible cayera sobre Víctor. Podía haber carencias, secretos y un diseño oscuro por detrás. Y entonces un balazo resonó como un trueno. El tiempo se congeló. Víctor sintió que todo se detuvo, mientras el sonido se deslizaba por sus oídos. Mariana cayó al suelo. Un grito de dolor salió de su boca antes de que su cuerpo golpeara el suelo. El shock atravesó la multitud, como un rayo frenando los corazones.
La imagen de su amante herida fue un destello de horror. ¡No! Gritó Víctor, lanzándose hacia adelante. Pero el destino ya se había engendrado en caos. Los encapuchados empezaron a moverse, sus rostros fríos ahora iluminados por la confusión y el miedo. El padre de Sofía también se lanzó al suelo, intentando alcanzar a Mariana. Pero la verdad era clara. Todo lo que creían conocer se desmoronaba en un instante de violencia grotesca. «Sofía, ven aquí, cariño». El hombre la llamaba, su voz temblando entre lágrimas y desesperación. Pero su pequeña estaba paralizada, reflejando el terror de su madre que yacía con vida pero herida. La multitud gritó. La confusión reinó. Víctor sintió que el mundo se desgarraba. «¡Quédate atrás, Sofía!», le gritó, mientras el aire se fillaba de agresiones y pedidos desesperados. Ella estaba atrapada entre su madre y el monstruo que la había amenazado. La tragedia no solo alteró sus vidas, sino que dejó un rastro de dolor que marcaría el final de todo. Las decisiones apremiaban en ese momento crucial. «¿Qué debería hacer?», pensó Víctor, mientras la rabia se instalaba en su pecho. Todo lo que sabía ahora temblaba. La historia de Rosalía o sus secretos oscuros podría tener un precio que les podía costar la vida. El asalto había dejado un desenlace incierto y el temor a lo que vendría bajaba como una sombra. ¿Podría ganar ese juego mortal o lo perdería todo en el fuego de la verdad? El grito de Sofía resonó como un eco desgarrador en la mente de Víctor. Su corazón latía desbocado mientras veía la figura de Mariana aparecer entre la confusión. ¿Era posible? La mujer que había creído muerta, ahora de pie ante él, con la mirada llena de angustia y amor. «¡Sofía!», gritó, extendiendo los brazos hacia su hija. Pero en cuanto hubo captado la atención de la niña, algo tremendo ocurrió. Un estampido reverberó en el aire, como si el tiempo se detuviera en un instante de horror absoluto. Víctor se quedó paralizado, mientras un segundo disparo rasgó la atmósfera. Era como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. La mirada de Mariana se congeló, sus ojos reflejando un terror sereno, justo antes de que su cuerpo se desplomara al suelo, como un pájaro herido, aplastado por la gravedad de lo inevitable. La multitud quedó atrapada en un silencio sepulcral. «¡No!», gritó Víctor, rompiendo la barrera del tiempo. La desesperación lo arrastró hacia ella. Pero antes de que pudiera llegar, un hombre encapuchado se abalanzó sobre él, sujetándolo con fuerza. «¡Aléjate de ella!», rugió, su voz llena de desprecio. Sofía, paralizada, empezó a llorar, su pequeño cuerpo temblando de miedo. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritaba, su voz desgarrando el alma de Víctor. Cada llamado era un puñal en su pecho. La escena era un caos absoluto. La multitud se agitaba. Los murmullos crecían, desdibujando la claridad. Pero justo cuando la desesperanza lo consumía, ocurrió lo inesperado. Un hombre mayor, de semblante serio y canoso, se abrió paso entre la multitud. «Sofía, ven aquí». Su voz retumbó con una autoridad que hacía eco en el caos. Al instante, todos los ojos se volvieron hacia él. «¡Soy tu abuelo! ¡Te he estado buscando!». La declaración cayó como una bomba, desatando una guerra de emociones. El mundo de Víctor se desmoronó aún más. Era posible. Sofía había crecido bajo la sombra de un secreto que ni él había imaginado. La tensión llenó el aire.
como si todos los horrores anteriores palidecieran en comparación con esta nueva revelación. Mariana no había revelado que su propia madre había estado viva todo este tiempo, protegida por un legado oscuro que había arrastrado a todos a este momento. La multitud murmuraba. Indecisión y rasgos de incredulidad bailaban en los rostros de los presentes. Tu madre siempre te protegió, Sofía, dijo el hombre, ignorando el horror que se desataba a su alrededor. Ella estaba involucrada en algo mucho más grande que tú y yo. Sus palabras se hicieron eco de nuevos secretos por descubrir. Sin poder contener la rabia y el miedo, un encapuchado gritó: «¡Basta! ¡No queremos que se lleven a la niña!». Y como respuesta, Víctor sintió que el mundo se transforma. El abuelo de Sofía hizo un gesto con la mano, un movimiento que indicaba algo más allá de la realidad. Un par de hombres del grupo de los encapuchados retrocedieron, lanzando miradas furtivas, como si reconocieran a quien tenía poder sobre ellos. «¡Escuchen! Hay secretos que afectan a todos aquí», continuó el abuelo. «Y no solo a Sofía. Es nuestra responsabilidad». Con esas palabras, una verdad aterradora se revelaba. Todos estaban conectados, pero no como pensaban. En ese instante, Víctor comprendió que la lucha por Sofía se convertiría en algo más grande que él mismo. También se dio cuenta de que podía perderla no solo por el peligro que la rodeaba, sino por el pasado que la traía de vuelta. En medio de la confusión, desenfrende el torbellino de dudas. Mariana podía haber estado viva al manipulador hilo de la manipulación, pero algo contrario amenazante había cruzado esa realidad. Sofía era más que una niña. Era el símbolo de lo que estaba en juego. En esa revelación, Víctor supo que su lucha era tan ciega e inminente que las armas se alzarían pronto, tanto físicas como oculto. La pregunta latía en su mente. ¿Qué verdad tan oscura se desataría si todo lo que pensaba sobre la vida de Sofía se desvanecía? Sofía se volvió hacia Víctor, su joven rostro surcado por miedos que nunca debería conocer a su edad. Él sabía que sus manos temblorosas eran el reflejo de una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Se atrevería a seguir adelante? Mientras alzaba la vista al cielo, el destino de todos pendía de un hilo. La batalla estaba apenas comenzando, y lo que estaba por venir dejaría huellas que nunca se borrarían. El grito de Sofía resonó como un eco desgarrador en la mente de Víctor. Su corazón latía con fuerza mientras veía aparecer a Mariana, su amor perdido entre el caos y la violencia. Pero cuando el hombre encapuchado apuntó con el arma, todo cambió en un instante. La alucinante revelación de que Mariana estaba viva se desvaneció ante la realidad de la tragedia. «Sofía, ven aquí», clamó Mariana, su voz repleta de dolor y amor. Pero antes de que el inefable encuentro pudiera desarrollarse, el hombre disparó. Un eco ensordecedor llenó el aire. Sofía, paralizada, observó a su madre caer al suelo. La horrenda escena se desplegó ante ella, y el mundo de Víctor se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. «¡No! ¡No!», gritó él, el pánico y la desesperación apoderándose de su ser. Se abrió paso entre la multitud, sus manos extendidas hacia Mariana, buscando que su cuerpo respondiera. Sin embargo, los murmullos de horror se convirtieron en un grito colectivo y el caos estalló. Todos se movían, tratando de entender lo que estaba pasando.
Sofía comenzó a llorar, su pequeño cuerpo temblando de miedo. ¡Mamá!, gritaba mientras se lanzaba hacia la figura tendida en el suelo. Víctor, con lágrimas surcando su rostro, intentó agarrarla, pero un grupo de hombres encapuchados lo detuvo. ¡Aléjate de ella!, rugió uno de ellos mientras Sofía forcejeaba para escapar. El horror era palpable, un aire frío envolvía a todos, y en medio de esa locura, el hombre mayor, el abuelo de Sofía, gritó: «¡Es hora de que sepas la verdad!». La multitud dejó de moverse, como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras resonaron en el aire y todos contuvieron la respiración. «¿Qué verdad?», preguntó Víctor, su voz temblando. «¿Qué estás diciendo?». La angustia repasó su corazón, dando paso a una sensación de peligro inminente. El hombre se acercó, mirándolo a los ojos con una intensidad casi palpable. La verdadera razón por la cual Mariana fingió su muerte fue para mantenerte a salvo. El rostro de Sofía, mezclado entre lágrimas y confusión, mostraba su lucha interna, mientras Víctor se sentía como atrapado entre la ira y el desasosiego. En ese instante, un susurro se deslizó entre la multitud. Ella no estaba sola, nunca lo estuvo. Y en un giro dramático, entre las sombras, emergió otra figura, un hombre robusto, con cicatrices que parecían contar 1000 historias. «Te he estado buscando», dijo, alineándose junto al abuelo de Sofía. La multitud se dividió y los murmullos comenzaron a intensificarse. «Soy el hermano de Mariana. He venido a proteger a tu hija». La revelación lo golpeó como un rayo. «¿Tu hermano?». La confusión se mezclaba con la incredulidad. Víctor miró a Sofía. Ella, aún temblando, ahora exploraba los rostros de quienes la rodeaban, buscando respuestas que parecía que nunca llegarían. «Todo esto se hace por tu bien, Sofía», continuó el hombre robusto. «Hay más de lo que conoces, secretos que comenzaron mucho antes de que nacieras». La multitud se comenzó a dispersar, mientras los gritos dieron paso a murmullos ansiosos, llenos de miedo y expectación. «¿Qué secretos? ¿Por qué no me dijeron nada?», exigió Víctor, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Lo que parecía al principio un acto heroico, ahora parecía un enredo de engaños. Mariana estaba involucrada en una lucha histórica, algo oculto que ha durado generaciones, dijo el abuelo, su voz profunda resonando en el aire tenso. «Fingió su muerte para protegerte de sus enemigos». Por un segundo, la desesperación invadió a Víctor. La lucha por Sofía se convertiría en una batalla mucho más grande, un conflicto que involucra secretos familiares y lealtades quebrantadas. Mientras Sofía buscaba consuelo en su madre, la imagen de Mariana yacía en el suelo, sacudió su corazón. Y en el momento más crítico, una explosión resonó en el bosque. Un brillo cegador llenó el aire, seguido de una lluvia de escombros que caía de los árboles. «¡Todos al suelo!», gritó alguien, y la multitud se dispersó en desbandada. Pero era demasiado tarde. El peligro había llegado. Víctor sintió un frío intenso, mientras la realidad de su lucha se tambaleaba ante él. Las hazañas de vida y muerte que tanto había temido ahora estaban frente a sus ojos. Sofía gritó, y todo se detuvo una vez más. ¿Sobrevivirían a esta amenaza? La conexión entre ellos, unida por secretos y traiciones, podría estirarse hasta alcanzar el abismo. La verdad, finalmente revelada, los llevaría a un camino de descubrimiento y lucha por la supervivencia. Y el futuro de Sofía pendía más que nunca de un hilo. La explosión resonó como un trueno en el corazón del bosque.
Víctor sentía que su mundo se deshacía. Sofía gritaba, correteando hacia la figura que caía al suelo, mientras el caos reinaba a su alrededor. ¡Mamá!, clamó la niña, y el lamento desgarrador atravesó el aire. Víctor, envuelto en el pánico, empujó a los encapuchados que intentaban darle la vuelta. No podía dejar que se acercaran a ella. ¡No otra vez! Mariana yacía en el suelo, con un brillo desvanecido en sus ojos. El tiempo parecía congelarse, y todo lo que había construido, todo lo que había sentido, se desmoronaba ante sus ojos. ¡No, no, no! Víctor forcejeó, tratando de llegar a su lado. Pero cada segundo que pasaba era una eternidad. Su alma se retorcía de dolor y desesperación. ¡Suéltalo! ¡No puedes llevarte a Sofía! Gritaron sus supuestos familiares, formando una barrera humana. Los encapuchados retrocedieron, pero el abrumador deseo de proteger a la niña lo consumía. Sofía sentía el miedo palpitante alrededor de ella, confusa entre su madre y el abismo que había desencadenado todo. Fue entonces que la voz del abuelo resonó como un faro en la tormenta. ¡Detente! La verdad está en juego y no se llevarán a mi nieta de esta forma. La autoridad en su voz hizo temblar a la multitud. El equilibrio de poder se tambaleaba. El encapuchado que había disparado frunció el ceño. Te estás metiendo en asuntos que no entiendes, viejo. Pero un silencio sepulcral llenó el aire. La tensión era palpable, como si toda la naturaleza misma contuviera la respiración. Sofía, paralizada entre el horror y la esperanza, miró a su madre caer al suelo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¡Mamá! Pero no había respuesta. El rostro pálido de Mariana reflejaba el sacrificio de una madre desesperada. Víctor sintió un nudo en la garganta. La angustia lo abrumaba. ¡Sofía! ¡Ven aquí!, gritó Víctor, su voz un susurro quebrado. Sofía, revestida de confusión, se acercó a él, buscando la protección que solo él podía ofrecer. El entorno seguía cargado de violencia. Cada alerta, cada alarma retumbaba. «Esta es tu oportunidad», murmuró el abuelo de Sofía, mirándola con ojos llenos de amor. «Recuerda eso, eres más fuerte de lo que crees». Y de repente, un destello de esperanza iluminó la escena. La figura de Mariana, inconsciente pero viva, comenzó a moverse despacio. «¡No se la lleven!», gritó, y su voz, aunque débil, caló hondo. De la nada surgió un viento que pareció arrastrar la pesadez de la tensión en el aire. Los hombres encapuchados vacilaron, sorprendidos. La cercanía del peligro se desvanecía. Cada respiración de Víctor marcaba el pulso de la agonía y la esperanza. «¡Mariana!», exclamó, su corazón latiendo con nueva fuerza. «¡Despierta!». En el instante en que las miradas se cruzaron entre madre e hija, un destello de amor se encendió. Era suficiente. La conexión y el vínculo irrompibles hicieron que todo lo demás se desvaneciera. Con un esfuerzo, Mariana se levantó, sintiendo cada golpe y herida, pero aún de pie. Un grito de victoria resonó entre los presentes. Pero el peligro no había desaparecido. La lucha estaba lejos de terminar. Víctor sabía que sus enemigos no se rendirían fácilmente. La verdad sobre la familia de Sofía se avecinaba como una tormenta, y el legado que Mariana había protegido podría ser una maldición disfrazada de bendición. Debemos irnos, ahora,
instó el abuelo, mirando con determinación a los encapuchados. Esto no ha terminado. Ellos quieren lo que Sofía representa. Así, con un último vistazo a su madre, Sofía se unió a Víctor y juntos se alejaron de las sombras que acechaban en el bosque. El aire estaba cargado de peligro. Todo lo que sabían ya no era suficiente. Sofía, en su pequeña mano, apretó un amuleto que su madre le había dado. Era un símbolo de protección, pero también de un pasado que debía enfrentar. La lucha había comenzado y cada decisión tendría su peso. Mientras se alejaban, Víctor miró a Mariana con una mezcla de amor y desesperación. ¿Qué hemos desatado?, preguntó, el eco de su voz resonando en las sombras del bosque. Pero no había respuestas fáciles. El futuro seguía siendo un vasto océano de incertidumbre. Días después, sentados en un rincón del mundo, reflexionando sobre cada instante, sabían que las historias nunca terminan de verdad. Había más secretos por descubrir, más verdades que desenterrar. Pero ahora, unidos, tendrían que enfrentarlos, porque el lazo entre ellos era más fuerte que cualquier destino incierto que los esperara. Y si quieres saber cómo continuaría esta emocionante historia, necesitas suscribirte ahora al canal. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Así no te perderás las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que este contenido siga llegando a todos. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Tengo que saber qué piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir.